que nos ocupa en el día de hoy, en Mateo capítulo 9, 35 al 38, en un mensaje que hemos titulado "A lo suyo vino". Y en la nueva versión internacional, el texto sagrado va a decir así: un minuto. Mateo 9, 35 al 38. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por lo tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Pueden tomar asiento, es palabra de Dios. Hoy, nosotros hemos sacado el título de un versículo bíblico y hemos leído otro. Y vamos a tratar de hacer una conexión, porque aunque pareciera que no tiene nada que ver una cosa con la otra, sí tiene que ver. El título lo sacamos de otro versículo bíblico. ¿Alguien se acuerda cuál es? 100 puntos, Johanny, aunque tú no cuentas. Juan, capítulo 1, versículo 1, que en la Reina Valera dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no los recibieron. Otra traducción dice: vino a su propia casa, pero su gente no los recibió. A lo mejor usted es alguna de esas personas que ha leído el pasaje por arribita y creía que el pasaje decía: a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero usted se está dando cuenta que eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice: a los suyos. Ahora, la pregunta del millón es: ¿qué quiso decir Juan cuando dijo que Jesús vino a lo suyo? Y siempre hay gente, ¿verdad?, experta en lingüística, en griego, en contexto histórico. Y hay dos opciones, dos versiones para entender este versículo. La segunda parte es fácil de entender. Los suyos no los recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos, el pueblo y la casa de Israel. Ellos sabían que el Mesías venía, el Mesías vino y ellos no lo recibieron, lo rechazaron. Y dicho sea de paso, eso fue la bendición de los gentiles, suya y mía. Como el apóstol Pablo explica, fuimos insertados en las ramas que no eran parte del árbol, llegaron a ser parte del árbol. Nosotros que no éramos pueblo, llegamos a ser pueblo. Nosotros que no éramos familia, llegamos a ser familia, porque las puertas del reino se abrieron para nosotros. En parte, porque el pueblo de Israel rechazó. Porque el pasaje sigue diciendo: a los suyos vino y los suyos no recibieron, pero a todos los que les recibieron, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la oportunidad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, esa parte es fácil de entender. Jesús vino al pueblo de Israel, a los judíos, ellos lo rechazaron. Ahora, a lo suyo tiene dos interpretaciones. Una, Jesús vino a lo que le pertenecía. Por eso una traducción dice: vino a su propia casa, vino al pueblo de Israel que era suyo, vino a Palestina, vino a Israel, vino al Medio Oriente, vino al planeta Tierra, vino a la Vía Láctea, vino a la galaxia. ¿Cómo se llama la galaxia de nosotros? The Milky Way, la Vía Láctea. Vino al universo porque no dice la Biblia que todo fue hecho por Él y para Él. Todo le pertenece a Dios, a Jesús. Jesús vino a lo que era de Él. Por eso dice el versículo, que la otra versión, a su casa vino. Todo esto era de Él, Él vino a lo que era de Él. Esa es una interpretación. La otra interpretación, yo decía esta mañana, que nosotros los dominicanos podemos entender mejor este versículo, porque a nosotros nos encanta decir: oye, tú tenés lo tuyo, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces Jesús vino a lo suyo, Él vino a hacer lo que tenía que hacer, Él vino a cumplir el plan, el propósito que Él tenía, ¿se entendió?
Cualquiera de las dos interpretaciones es válida, porque Jesús vino a lo suyo que le pertenecía y también vino a lo suyo que es a lo que él tenía que hacer. Entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué fue lo que vino a hacer Jesús? Y la respuesta está en Mateo 4:23, que es el mismo pasaje que leímos, pero para que lo vean más claro, ahí dice que Jesús hacía tres cosas importantes. ¿Cuáles eran? Ayúdenme. Una, enseñaba. Número dos, predicaba. Y número tres, ahí está el resumen del ministerio de Jesús. Él enseñaba, él predicaba y él sanaba. Ahora bien, ya predicamos un mensaje, una serie de mensajes sobre las funciones de la iglesia usando la palabra pesca. Ustedes no se van a escapar de eso nunca. Donde la P significa predicación o evangelismo. Pero la E significa enseñanza o discipulado, porque no es lo mismo predicar y evangelizar que discipular y enseñar. Jesús enseñaba, Jesús predicaba, la iglesia está supuesta a enseñar, la iglesia está supuesta a predicar, pero Jesús también sanaba. La pregunta entonces es, y es cierto, que lo que Jesús hizo, el tiempo que Jesús pasó en la tierra, 3 años y medio, lo que Jesús modeló para nosotros, no fue solamente para que los que estaban en ese momento recibieran el beneficio de su ministerio. Jesús modeló su ministerio para que fuese duplicado por la iglesia. ¿Estás de acuerdo conmigo? No tiene que estar de acuerdo, yo creo que es así. Por lo tanto, lo que Jesús hizo, cómo Jesús ministró, la manera en que él sirvió, cómo él predicó, cómo él enseñó, las funciones de su ministerio, están supuestas a ser duplicadas por la iglesia. Mirror, dicen los americanos. Pero la pregunta es, bueno, sí, podemos predicar, podemos enseñar, pero ¿podemos sanar igual que Jesús? Y la respuesta es muy sencilla. No, usted no tiene que sanar porque usted no sana a nadie. Pero Jesús todavía sigue sanando en el día de hoy. Además de que la iglesia puede ser un vínculo, un canal, channel, para que personas puedan ser físicamente sanadas, porque cuando oramos por un enfermo, no es cierto que el Señor sigue sanando enfermos en el día de hoy. Pero todavía más importante, si queremos ser más técnicos, si queremos comparar exactamente las funciones de la iglesia con las funciones del ministerio de Jesús cuando estuvo aquí, podemos decir que el compañerismo, que es la C de pesca, ¿verdad? Puede perfectamente, y no estoy tratando de violentar o forzar el texto, pero el compañerismo en la iglesia puede perfectamente ser aquella parte sanadora, porque los psicólogos, los que estudian el comportamiento humano, los expertos han concluido que la iglesia es una comunidad terapéutica. ¿Acaso no lo dijo el salmista? ¿Cuál es el Salmo 133 que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos? Es bueno y es delicioso, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Clarísimo está en la Biblia que ser parte del cuerpo de Cristo es terapéutico, es bueno, es saludable, no solamente espiritualmente, pero emocionalmente, y ya sabemos que cuando su alma y espíritu están sanos, su cuerpo puede estar sano también, porque el cuerpo, ¿cómo que se hace? Cuando la mente produce cambios, psicomatiza, psicóloga. El cuerpo psicomatiza, cuando usted está mal de la mente y mal del ánimo, usted se enferma físicamente. Y lo contrario sucede también. En pocas palabras, entonces, la iglesia es un lugar para predicar el evangelio, la iglesia es un lugar para enseñar y discipular a las personas, la iglesia es una comunidad terapéutica para proveer sanidad emocional, espiritual y hasta física para sus miembros. Entonces, si hacemos eso, estamos duplicando lo que Jesús hizo. Lo primero que dice el pasaje y el anterior es que Jesús
enseñaba. De las tres cosas que vamos a compartir hoy, él enseñaba. Para los que les gusta llevar anotaciones, a Jesús se le llama maestro 45 veces en el Nuevo Testamento. Aparte de eso, se le llama rabí o rabino 14 veces más, que ustedes saben, en el hebreo, rabino es sinónimo de maestro, era el título que se le daba a los maestros de la ley. Si usted suma, ¿cuántas son serían? 45 y 14, 59, ¿verdad? 59 veces a Jesús se le llama maestro en el Nuevo Testamento. Aparte de eso, también nosotros vemos a Jesús poniendo en práctica una serie de principios didácticos, estrategias de enseñanza que le han merecido el título del más grande maestro de la historia. El propio Jesús dijo que él vino a enseñar, los propios discípulos reconocieron que él era un maestro, los mismos adversarios de él lo llamaron maestro, Nicodemo cuando vino de noche a donde él lo llamó maestro, la mujer samaritana cuando se juntó con él en el pozo lo llamó maestro, Marta y María cuando Jesús llegó para la muerte de Lázaro le dijeron el maestro te busca, y en cantidad de ocasiones la gente llamaba a Jesús a maestro, no porque él se graduó en Harvard, porque incluso a él lo llama rabino cuando él no había sido ordenado oficialmente como rabino en el pueblo de Israel. Él no andaba con un título diciendo me tiene que llamar maestro porque yo me gradué. Él era maestro, dice la Biblia, porque enseñaba con autoridad. Él era maestro porque cuando él enseñaba la gente aprendía. Porque ¿de qué sirve que yo enseñe desde aquí y usted no aprenda nada? La enseñanza se completa cuando el alumno aprende. Ahora, si ya dijimos hace tiempo que la función probablemente más importante de la iglesia es la predicación, y eso lo sostenemos, lo mantenemos. Si la iglesia tuviera que hacer una sola cosa de todas sus funciones, debería predicar el evangelio. ¿Amén? ¿Por qué Jesús, si eso era lo más importante, por qué él no vino en un platillo volador, o se apareció en una nube y dijo, señores, yo soy Cristo, el Salvador, el que cree en mí es salvo, el que no crea va para el infierno. Así que hagan lo que tengan que hacer y se hubiera ido. Y yo estoy seguro que un montón de gente se hubiera convertido, un montón de gente lo hubiera ignorado, porque cada vez que se predica el evangelio, gente cree y gente no cree. Y eso hubiera sido suficiente. Hubiera puesto un tweet o en Facebook o en YouTube un video y ya no hubiera tenido que hacer más nada, hubiera dicho lo que tenía que hacer, hubiera predicado el evangelio y se hubiera ido, ¿no es cierto? Sin embargo, él escoge durar 3 años y medio aquí en la tierra, enseñando. ¿Por qué Jesús y por qué está primero incluso en el orden de las cosas que él hizo, la enseñanza? Bueno, no tenemos todo el día hoy para hablar de la enseñanza, que pudiera ser un sermón solo, pero la enseñanza de Jesús tenía características que no tienen otras. Número 1, lo que él enseñaba era verdad. Lo que Jesús enseñaba es verdad. Lo que abre la puerta para decir que hay enseñanzas allá afuera que son falsas. Que hay maestros allá afuera que son falsos. Y usted nada más tiene que prender la televisión para ver la cantidad de falsos maestros que hay allá afuera. Me llamó la atención esta semana que alguien estaba hablando del pastor de la iglesia Liquid Church, que es una iglesia grande, poderosa, y el pastor es muy famoso. Yo ni siquiera sabía quién era el pastor de esa iglesia, pero alguien puso un video criticando al pastor porque él predicó un mensaje donde, ponga atención porque esto fue lo que me llamó la atención. Usted sabe que si usted compra una Biblia, Reina Valera o lo que sea, en los capítulos hay títulos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, y viene la historia del hijo pródigo. Jesús sana a un paralítico. Esos títulos no están en el original, no son parte de la palabra de Dios, son títulos que pusieron los traductores para que usted sepa que ahora viene la parábola del hijo pródigo, que ahora viene la sanación del endemoniado, ¿me entiende? Y este hombre se pasó 1 hora predicando un sermón sobre ese título, un título que decía Jesús sana, Jesús
le devuelve, Jesús le da vista a dos ciegos. Así dice el título del pasaje que sigue. Y ese pasó un sermón completo peleando con la Biblia, de que ahí no debía decir Jesús sana, Jesús le da la vista a dos ciegos, porque si le dio la vista ya no eran ciegos. Y se pasó una hora en eso. Y yo me pregunto, ¿verdad? O sea, con tantas cosas que hay que enseñar en la Biblia, y tanta riqueza que podemos encontrar en ella, y esta gente se pasa el tiempo predicando disparate. La enseñanza es vital para la vida del creyente. El discipulado es esencial para la vida de los creyentes. Usted y yo nos convertimos a Cristo, algunos hace mucho tiempo, y estamos todavía en la tierra. Mucha gente se va a convertir a Cristo, va a abrazar el Evangelio y va a estar en la tierra por mucho tiempo. Muy pocos se van a convertir y se van a morir, como el delincuente en la cruz. Por lo tanto, la salvación es un acto instantáneo donde usted recibe a Cristo como Salvador personal y usted está garantizado que va para el cielo. Pero ahora usted tiene que vivir en la tierra todo este tiempo hasta que usted muera o hasta que Cristo venga. Y para poder vivir una vida en victoria, para poder enfrentar los ataques del enemigo, para poder sobrepasar las dificultades que vamos a confrontar, necesitamos estar equipados, necesitamos herramientas. Por lo tanto, Jesús enseñó para preparar a la gente. Él dijo, cuando yo me vaya, le voy a mandar al Espíritu Santo para que les recuerde lo que yo les he enseñado. O sea, no solamente Él enseñó, sino que mandó al Espíritu Santo para que no se nos olvide lo que enseñó. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús no era teoría solamente. Allá afuera hay mucha gente que habla muy bonito y dice cosas muy bonitas, pero que en la práctica no sirven para nada. La enseñanza de Jesús, como muchas veces se define la enseñanza, era diseñada para transformar vidas, para cambiar conductas, para transformar conductas y para preparar a la persona para vivir una vida victoriosa. De ahí la importancia de que nosotros escuchemos lo que Jesús dice, lo sembremos en nuestra mente y lo pongamos en práctica. En una definición que se da sobre qué es enseñanza, se pone la ilustración del niño que la mamá le dice, no le ponga la mano a la plancha, pero los niños, como cabezaduras que son muchas veces, va, no se da cuenta que la plancha está caliente, le pone el dedo y el calentazo que se da es tan grande que ese muchacho jamás en su vida le vuelve a poner la mano a una plancha. Aprendió la lección. Porque se aprende la lección cuando uno cambia la conducta, cuando se cambian los hábitos. Se aprende cuando se pone en práctica la enseñanza. La doctrina de Jesús tenía como propósito eso. Fíjense que uno de los mejores ejemplos que hay fue el que vimos hace poco, cuando Jesús en el desierto, después de pasar 40 días con hambre, después de pasar 40 días en ayuno, tuvo hambre, y cuando estaba con hambre, Él estaba en una posición vulnerable como hombre. Porque nosotros, cuando tenemos problemas, cuando estamos enfermos, cuando tenemos situaciones difíciles, nos hacemos vulnerables a los ataques del enemigo. Y para poder salir bien, para que no nos pase lo que le pasó a Adán y Eva, que se dejaron mojiganguear de la serpiente, porque no estaban preparados, Jesús, al contrario, demostró que cuando uno tiene las bases bíblicas adecuadas, cuando uno maneja la doctrina correcta, cuando uno conoce los principios bíblicos, cuando usted conoce la palabra de Dios, usted va a estar preparado para defenderse, para rechazar los ataques del enemigo, no importa que se encuentre en una posición muy vulnerable. Y déjeme decirle, los días difíciles van a venir, siempre hemos sido claros en eso. Las situaciones difíciles en nuestra vida se van a presentar, ellas vienen solitas. Jesús nunca prometió que no van a venir problemas. Él lo que prometió es que nos va a dar las herramientas para que nosotros hagamos victoriosos, para que sigamos adelante, para que nos levantemos, para que podamos enfrentar cualquier cosa que la vida nos tire. Y por eso no se consigue con la salvación nada más. Eso se consigue con el discipulado. Usted y yo tenemos que, como mi esposa le gusta decir, meter la cara en la Biblia.
Usted tiene que conocer las doctrinas básicas. Usted tiene que conocer la palabra de Dios para poder memorizarla, para poder repetirla, para poder tirarse al diablo cuando venga como giganga. Yo no sé si usted ha visto un versículo en la Biblia que dice que caminar descalzo trae beneficio al alma. ¿Lo han visto ese versículo? Yo espero que no, porque eso es un disparate, eso no está en la Biblia. Eso fui yo como lo inventé. Pero si yo lo digo de aquí y usted no conoce la Biblia, usted sale por ahí diciéndole a todo el mundo que caminar descalzo ayuda al alma. Por eso es que usted tiene que conocer la verdad, porque el otro beneficio de la enseñanza es que nos ayuda a combatir el error. Ya hay demasiada gente allá afuera enseñando disparate. Ya hay demasiados falsos profetas allá afuera. ¿Y qué pasa? Todo lo que Jesús hizo, sus predicaciones, sus enseñanzas, sus sanidades, al final del día, el único propósito que tenían era beneficiarnos a nosotros. Lo que Jesús hizo no lo hizo por él, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Su enseñanza te beneficia a ti, me beneficia a mí. Su predicación nos beneficia a nosotros, su sanidad nos beneficia a nosotros. Por lo tanto, él enseñaba para sacar a la gente de la ignorancia, para que la gente pudiera rebatir el error, para que la gente pudiera tener las herramientas necesarias para enfrentar los ataques del enemigo y de la vida. Jesús predicó como alguien que tenía autoridad. Él mismo se presentó como maestro. Los demás reconocieron que él era maestro. Él usaba diferentes técnicas de enseñanza, las parábolas, las figuras del lenguaje, el hipérbole, el símil, la metáfora, las preguntas retóricas. Él no discriminó, él enseñó a los niños, pero también enseñó a los ancianos. Él enseñó tanto hombres como mujeres. Él enseñó en su hogar, él enseñó en la sinagoga, él enseñó en las calles, en la plaza pública, en el templo. Él enseñó a los ricos, pero también le enseñó a los más pobres. Le enseñó a los que estaban en la élite social, como también a los marginados por la sociedad. Enseñó a los gobernantes, pero también enseñó a los siervos, a los esclavos. Incluso le enseñó a un moribundo en la cruz. Porque Él quiere que abramos nuestros oídos para escuchar. Él quiere que abramos nuestra mente. Porque alguien dijo una vez que nuestra mente tiene que ser fértil para que la plantación de la semilla del Espíritu Santo germine en nosotros. Y Él quiere convencernos de que lo que Él enseña es verdad. Y que lo pongamos en práctica. Porque Él va a decir en Lucas 6:46, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. La enseñanza de Jesús, entonces, se ve clara en el Nuevo Testamento, tanto por el título que la gente le daba, como por los resultados que se obtenían. Número 2, el pasaje que leímos dice que no solamente Él enseñaba, Jesús hizo 3 cosas durante 3 años y pico. Enseñaba y predicaba. Ya estamos clarísimos que predicar era la función por excelencia de Jesús y debe ser la función por excelencia de la iglesia. Jesús dice en la Biblia que temprano comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, lo más importante que tenemos que recordar sobre esta característica del ministerio de Jesús es que Él no se quedó en su casa para que la gente viniera a donde Él a escuchar lo que Él tenía que decir. Una y otra vez la Biblia dice que Jesús salía, que Jesús iba, que Jesús buscaba. Hay la posición teológica maravillosa de que Él dejó el reino de los cielos. Él dejó la comunidad de su dominio, de su reino, de todo lo que Él tenía para venir a mezclarse con nosotros. La basura del mundo, los pecadores, los que no merecíamos nada. Cuando Él en su capacidad de maestro nos cuenta la parábola de las 99 y la oveja perdida, ustedes la conocen de memoria, dice que el pastor tenía 100 ovejas y siempre hay una sinvergüenza, ¿verdad? Siempre delincuente que sale y se pierde, quién sabe dónde estaba. Y dice que el pastor dejó las 99 para ir a buscar a la perdida. También tenemos la parábola del hijo pródigo y muchas otras enseñanzas que enfatizan el hecho de que Jesús fue quien tomó la iniciativa. Él no esperó que tú lo buscaras a Él, Él te buscó primero. Él no esperó que el mundo se arrepintiera, Él vino a ofrecer salvación y vida eterna a un mundo perdido, porque aun cuando éramos pecadores, dice la Biblia,
Cristo murió por nosotros. Esta mañana yo decía que a veces cuando yo tengo nada que hacer me pongo a pensar disparates. Y yo imagino que debían haber 2 o 3 chismosos entre las 99. Cuando el pastor sale a buscar la oveja perdida, las 99 que se quedan, había 2 o 3 chismosos ahí. Mira eso, nosotros somos 99. Somos casi el total de las ovejas. Nos portamos bien, nunca hacemos nada mal hecho. Entonces la sinvergüenza esta que sale por ahí a perderse, que yo qué, el pastor tiene que salir atrás de ella a buscarla. Y nos deja a nosotros, ¿verdad? Porque siempre hay gente así, ¿verdad? ¿De dónde saco yo eso? Bueno, el hermano del hijo pródigo. No fue esa la actitud que él tomó. Entonces yo que estoy aquí siempre portándome bien y que nunca pido nada y el sinvergüenza este que botó los cuartos con prostitutas. ¿Quién le dijo a él que él andaba con prostitutas? Porque la Biblia no dice eso. Eso fue un chisme que se inventó. Hay gente así, ¿verdad? Pero qué bueno que Cristo no es como nosotros. Porque usted y yo le hubiéramos dicho a la ovejita esa, vete para la porra, tú te quieres ir, vete. ¿Quién te manda? Aquí hay los 29. Pero Él nos buscó. Él quiso rescatarnos. Él no esperó. La palabra salvación implica que si no se da la salvación hay una pérdida, ¿verdad? O sea, la ilustración que siempre se usa es una persona que se está ahogando. Si nadie los salva, y yo les he dicho a ustedes que yo estuve por ahogarme 3 veces cuando era joven. 2 veces en el mar y 1 vez en el río. Y alguien me sacó. Si alguien no me hubiera sacado, ustedes no tuvieran pastor hoy. Bueno, tuvieran otro. Pero yo estaba ahí. Y si alguien no me saca, como sucedió las 3 veces, para algo estoy vivo yo, ¿no? Nosotros íbamos camino derechito al infierno. O nos estábamos ahogando. Y se nos tiró un salvavidas. Salvavidas. Para poder rescatarnos. Cristo es el salvavidas. La gente dice, pero entonces Dios solamente va a salvar a un grupito de gente. No. Dios va a evitar que un grupito de gente se vaya al infierno. Porque todos íbamos derechito para el infierno. Pero aquellos que creen en Él, aquellos que se arrepienten, aquellos que lo aceptan, aquellos que lo reciben, como dice Juan, serán hechos hijos e hijas de Dios. La salvación, por lo tanto, es producto de que Cristo, Dios, desde antes de la fundación del mundo, diseñaron un plan para venir y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel primero y después a salvarnos a nosotros. Eso está claramente expresado cuando el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel, digna de ser aceptada. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Para qué vino Cristo al mundo? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo era un hombre muy humilde. Don Pablo, como a mí me gusta llamarlo, era un hombre ejemplar. Pues él dice, el peor de los pecadores era yo. Y todavía hay gente allá afuera que se cree que nunca ha pecado. Cristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. También el apóstol Juan, en Juan 4:14 va a decir, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo para salvar al mundo. Si usted no estaba claro para qué vino Cristo, Cristo vino para salvarnos. Cristo vino a rescatarnos. Cristo vino a librarnos de las garras del enemigo, de las garras del pecado, a transportarnos de las tinieblas a la luz admirable, al reino de su amado Hijo, donde tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, y para disfrutar todos los beneficios que eso trae, la vida eterna, la santidad y todo lo demás. C.S. Lewis, uno de las mentes más brillantes de los últimos tiempos, dijo, cuando Jesús murió en este mundo herido, Él no murió por todos los hombres, Él murió por cada hombre. Si cada hombre hubiera sido el único hombre, como quiera, Cristo hubiera muerto por él. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Si usted hubiera sido el único pecador en la tierra que necesitaba ser rescatado, Cristo hubiera venido por usted. Cristo vino por ti. Él no vino por el mundo, por la humanidad, Él vino por ti y vino por mí. Por eso no tiene nada de malo decir, Cristo murió por mí en la cruz. Y Él ofrece
la salvación como un regalo gratuito. Por supuesto, al igual que la enseñanza, que hay que recibirla, hay que abrir los oídos, hay que ponerla en práctica, hay que cultivarla, la salvación tiene que ser recibida. Y si hay alguien aquí hoy, o que nos está viendo por los medios sociales, que todavía no ha recibido la salvación que Cristo ofrece, hoy es un buen día para que usted abra su corazón. Diga, Señor, yo he pecado. Yo sé que Cristo vino para salvarme a mí y morir en la cruz por mí. Y ahora que estamos en la Semana Santa, en la Cuaresma, que es un buen tiempo de reflexión, donde vamos a ver las películas del Calvario y vamos a ver las películas de la crucifixión y después vamos a ver la película de la resurrección, que es no es para que usted se sienta triste y deje de comer carne solamente, es para que usted tenga la oportunidad de recibir a Cristo como Salvador personal, para que tu vida sea cambiada, para que tú puedas ser admitido a la familia de Dios, a la familia terapéutica de Dios, a conocer las verdades de Dios, a vivir una vida fructífera, victoriosa, que promete un galardón de vida eterna en el cielo. El pasaje dice que Jesús vino a enseñar, que Jesús vino a predicar el evangelio, pero también dice que Él vino a sanar. Y otra vez, la pregunta es, ¿era necesario que, aparte de enseñar y de predicar, también sanara Jesús a la gente? Yo he dicho desde este púlpito, y lo sostengo, que los milagros que incluyen sanidades de Jesús no eran un fin en sí mismo. Me explico. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, la gente comió, pero al otro día tenía hambre otra vez. ¿O no? Cuando Jesús sanó al ciego, al paralítico, a los demás, un día se murieron. Jesús resucitó a Lázaro entre los muertos y todo el mundo hizo una fiesta, pero Lázaro se murió después. La principal razón, en mi opinión y la de otros, por la que Jesús hacía milagros, era para demostrar quién Él era, el Mesías. Recuerde que hemos dicho en varias ocasiones que en el Antiguo Testamento usted va a encontrar un montón de milagros. Agua de la roca, pan del cielo, resucitando muertos, el mar abierto, el río abierto, las murallas de Jericó cayendo solas. Pero usted nunca va a encontrar el milagro de alguien devolviéndole la vista a un ciego. Y hay una razón por eso. Devolverle la vista a los ciegos era un derecho, una prerrogativa, un privilegio del Mesías. Él vendría, el Mesías, y le daría luz, abriría los ojos de los ciegos, física y espiritualmente. Y Jesús vino y empezó a devolverle la vista a los ciegos para decirle a la gente, yo soy el Mesías. Para que la gente creyera en Él. Él multiplicaba los panes, él convertía el agua en vino, Él caminaba sobre el agua, Él resucitaba muertos para demostrarle a la gente que Él era Dios. Por eso Él dice, si usted no me cree por lo que yo digo, créame por lo que hago entonces. Eso está claro, eso lo mantenemos, ese era el propósito principal de esos milagros que incluían la sanidad. Sin embargo, nos gusta creer también que Jesús, como dice el pasaje, se compadecía de la gente, le daba pena ver a la gente sufrir, y por eso Él levantaba paralíticos, Él sanaba ciegos, Él sanaba leprosos, que ni siquiera los médicos se atrevían a acercarse a ellos, porque los leprosos, aparte de ser enfermos físicos, eran considerados como gente maldecida, ¿no? Como una maldición, como la lepra era símbolo de pecado en aquella época, marginado por la sociedad. La mujer que había gastado todo su dinero en médicos y en brujos, con el flujo de sangre, Él la restauró. La viuda que había perdido a su hijo, imagínense el dolor, la angustia, la carestía de una viuda que probablemente su hijo era el único, Jesús se lo devuelve. Marta y María, que perdieron a su hermano, que probablemente era el sustento de la casa, Jesús se lo devuelve, porque Jesús se compadece de nosotros hasta el día de hoy. Por lo tanto, cuando dijimos al principio, bueno, la iglesia predica, la iglesia enseña, y la comunidad de cristianos puede ser terapéutica,
Pero nosotros no podemos sanar como Jesús. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted sana a nadie? Jesús es el que sana y Él sigue sanando en el día de hoy. Por lo tanto, nosotros no tenemos que sanar a nadie. Nosotros lo que tenemos que decirle, Señor, repite lo que tú hiciste aquella vez y sana a este hermano, a esta hermana. Y nosotros creemos que en la sanidad física. Ahora, que quede claro, hay veces que Dios no sana físicamente a la persona, porque al final del día todo el mundo se va a morir. Pero creemos que hay poder y misericordia suficiente en Dios para responder oraciones cuando pedimos por la sanidad física de alguien. Y además, como he dicho ya, probablemente más importante que la sanidad física es la sanidad emocional y la sanidad espiritual, de la cual depende prácticamente todo el bienestar nuestro. Jesús, mis queridos hermanos, la Biblia dice que sanó tantas personas que, fíjense, hay algunos de ellos que no están registrados en los anales de la Biblia. Y nosotros nos limitamos a conocer los milagros que son mencionados por nombre, pero Mateo 4:23, ¿verdad?, dice que Él sanaba, y después otro versículo, en Mateo 14 y 36, dice la Biblia, que cuando Jesús salió, vio una gran multitud y se compadeció de ellos. Ustedes ven la palabra ahí otra vez. Jesús va a sanar a esta gente porque tiene compasión de ellos. Por lo tanto, no tiene nada de malo que usted diga, Jesús, ten compasión de mí. Amén. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo oro esa oración a cada rato. Ten misericordia de mí. ¿Acaso no fue eso lo que Bartimeo creo que fue que le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? No tiene nada de malo decirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu pueblo, porque Él tiene misericordia. Y dice la Biblia que cuando Él tuvo compasión de ellos, sanó a todos los enfermos. Les rogaron que le permitieran tocar el borde de su manto y todos los que tocaron su manto estaban sanos. Y también en Mateo 15:30 dice la Biblia que grandes multitudes vinieron a Él, llevando consigo, miren la lista, cojos, ciegos, mudos, mancos. ¿Usted ha visto un manco que le devuelvan el brazo? Y lo pusieron a los pies de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Dice ahí el versículo. Él los sanó a todos. Jesús no tenía por qué sanar a nadie físicamente para cumplir su ministerio. Jesús pudo haber empleado, porque yo me imagino que debió ser agotador, y la Biblia así lo enseña. Hubieron ocasiones que Jesús tuvo que salir huyendo y dejar a la gente porque lo agobiaban. Debió ser agotador pasar horas sanando enfermos, cuando Él pudo utilizar ese tiempo para predicar y dejarnos un legado de palabra bonita. No es cierto. Sin embargo, por así decirlo, Él se sacrificaba e invertía su tiempo y su energía para devolverle la sanidad física a gente que se iba a morir más tarde, pero lo hacía porque se compadecía de ellos, porque quería bendecir, ayudar, traer alivio a la vida de esas personas. Y Jesús, mi querido hermano, está dispuesto a hacer eso hoy todavía. Él quiere traer alivio a tu vida. Él quiere mejorar tu vida. Él quiere hacerte la vida. Hay gente que cree como que venir a Cristo es como arruinarse la vida, amargarse la vida. Lo mejor que te va a pasar a ti. ¿Cuántos dan testimonio de que lo mejor que le ha pasado a usted es venir a Cristo? Es venir a Cristo, porque en Él hay sanidad, en Él hay perdón, en Él hay consuelo, en Él hay ayuda. Él quiere curarte. ¿Qué dice el versículo que vimos en el video? Pedro, por sus heridas fuimos nosotros curados. La razón por la que Cristo fue a la cruz no fue solamente para morir por ti y por mí y con su sangre pagar por nuestros pecados, fue también para darnos sanidad. Pero hay que recibirla. Termino con esto. Steve Jobs. ¿Cuántos conocen quién fue Steve Jobs? El fundador de la compañía Apple, las computadoras Apple. El celular que usted tiene, eso es gracias a Steve Jobs. Se enfermó de cáncer, creo que en el páncreas. Los médicos le ofrecieron imagínate, un tipo multimillonario, los mejores médicos a su disposición.
Le ofrecieron tratamientos, operaciones, y él dijo que no. Que él iba, yo no sabía esa historia, la leía esta semana, que él iba a buscar medicina alternativa. Y se fue para la jungla, se fue para aquí, se fue para allá, buscando ungüento, hierba, qué sé yo qué. Y cuando se dio cuenta que nada de eso funcionaba, regresó, pero ya era demasiado tarde. Ya el cáncer había avanzado y Steve Jobs murió. Paréntesis. Los que saben que yo soy un amante de la medicina alternativa, pero como prevención, no como cura. Si usted tiene una infección en los pulmones, usted necesita antibióticos. Eso dice que un tececito de tilo, eso no resuelve. Usted tiene un ataque al corazón, usted que lleva de emergencia al médico. No diga que vamos a poner el Vivaporú con un chin de Mentol. Eso no funciona. La medicina alternativa, la medicina natural, en mi opinión, es buena para prevenir, para inmunizar el cuerpo, para meterle los nutrientes que el cuerpo necesita, para evitar que usted se enferme. Pero cuando usted se enferma de COVID, usted se enferma de lo que sea, usted tiene que ir huyendo para el médico, para que le pongan antibióticos, para que lo cosan si se corta. Eso dice que vamos a ponerte una hojita y eso no. Y hay gente que se ha muerto, porque un loco le dijo, no, vamos a orar por esa. Hubo un caso, yo le he dicho muchas veces, el caso de Texas, que está preso el pastor, los papás de la niña, los vecinos, porque la niña se enfermó y en vez de llevarla al médico se pusieron a orar por ella, para que el Señor la sanara, y rehusaron llevarla al médico. No, bueno, se cierra el paréntesis. Él no aceptó la ayuda que le ofrecieron los médicos y cuando quiso tomarla era muy tarde. ¿Me están siguiendo? Jesucristo está ofreciendo sanidad, salvación, vida eterna y todo. Pero va a llegar un momento en que cuando usted quiera venir va a ser muy tarde, que fue lo que le pasó a la gente del arca. Dice la Biblia que el arca estaba allí disponible. Todo el que, mira, 20,000 personas se hubieran metido en el arca y 20,000 personas hubieran sido salvas. Pero solamente Noé y su familia aceptaron meterse. Cuando vieron la cosa fea y el agua cayendo, quisieron ir. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Así dice la Biblia. Dios cerró la puerta. La puerta se va a cerrar un día, pero todavía hay espacio para ti en la cárcel. Se lo ponemos de pie. Vamos a traer nuestros diezmos y ofrendas, vamos a pedirle al grupo de alabanza que suba. Vamos a terminar, como siempre, cantándole al Señor, dándole gracias, diciéndole con nuestros diezmos y ofrendas los agradecidos que estamos por lo que Él nos ha dado. Y recuerde, Cristo, a través de su iglesia, todavía vive, sigue enseñando, predicando y sanando. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.